Bueno, entonces cuando vemos Ay, perdone, licenciada, en la, la anterior, ay, disculpe, buenas noches. buenas Aquí en la noches. anterior habían dos palabras al final. Sí, ahorita las vamos a ver, el Ah, docetismo muy bien. y el adopcionismo. Ah, muy bien, eso mero. Gracias. Esas dos palabras son dos nombres de dos herejías, ¿verdad? Entonces, y cada una de ellas o enriquecen una persona, la persona humana, o enriquecen la humanidad de Jesús, o enriquecen solo la divinidad. Ah, Pero, perfecto. ¿Cuál es pero cuál? ahorita lo vamos a ver eso. Ah, va. Pero todo eso, la raíz de esas herejías es el gnosticismo, ¿verdad? Primero es el monoteísmo radical, es decir, Dios es solo uno, no puede haber más. Y luego ese monoteísmo radical afirma que Dios es uno. Pero cuando no se comprende, y de hecho no se comprende, porque las personas no logran entender que, por ejemplo, la gente que va a la Eucaristía y que pues recibe el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús eucarísticamente, pues es la Trinidad, porque donde está Jesús está el Padre y está el Hijo. De hecho, las oraciones que se hacen en la Eucaristía, todas son dirigidas al Padre por el Hijo en el Espíritu. O sea, la Trinidad, desde que entramos a una celebración, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todo el tema es trinitario. Entonces, los concilios cristológicos siempre fueron básicamente trinitarios, porque no se trata solo de defender a la persona de Cristo, sino que es la identidad de quién es Dios, no solo de quién es Cristo, ¿verdad? No solo, no solamente cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo, cuando está esa pregunta, no es solamente el hecho de que sea hijo de Dios, ¿verdad? Sino que porque ya tenemos a toda la revelación del Dios en el Antiguo Testamento. Y luego cuando Él hace la revelación del Espíritu, que ha de irse al Padre para que venga el Espíritu, entonces la pregunta de Jesucristo va más allá de una respuesta sencilla, por decir así, sino que tiene que ver con toda la Trinidad. Entonces, ante esa dificultad, la raíz de todas, del docetismo, adopcionismo, pues obviamente que en el adopcionismo es que Jesús pues es hijo adoptado, ¿verdad? No es realmente hijo, es como nosotros somos hijos de Dios, pero es por adopción, ¿verdad? Entonces se van dando como explicaciones, pero la raíz de eso, decíamos anteriormente, es el gnosticismo. Gnosis quiere decir conocimiento. Conocimiento quiere decir intelecto. Entonces, en el fondo, las respuestas heréticas, pues lo que ponen en juicio es nuestra razón ante el misterio revelado, que no puede entender toda esa perfecta unidad entre el Hijo y el Padre, el Hijo y María. ¿Cómo puede ser que Dios tenga madre? ¿Cómo puede ser eso? Si Dios es eterno, no puede ser. Entonces, ¿quién es Jesús al final de cuentas? Si tiene una mamá. Entonces viene el docetismo, que va a decir, bueno, entonces él es en apariencia, no es humano realmente. Pero entonces, si no es humano realmente, entonces tampoco se murió realmente, sino que se murió en apariencia, también sufrió en apariencia, también nació en apariencia. María no es, ahí sí que como diríamos, como la palabra hoy tan, después de la pandemia, híbrido, ¿verdad? Jesús sería como un híbrido, o como diría Facundo Cabral, ni de aquí ni de allá, porque la dificultad de la comprensión. Pues, entonces, la herejía principal es el gnosticismo, esa es una herejía. Y es tan importante esta herejía que los destinatarios del Evangelio de Juan van dirigidos justamente a estos porque son cristianos, no es que no sean cristianos,
son comunidades cristianas. Y a veces este pensamiento va dirigido por obispos, o sea, por descendientes de los mismos apóstoles. Entonces, pero el problema es que reducen, mutilan el misterio revelado, que ya lo expliqué varias veces, cómo es que se revela en el texto, ¿verdad? Entonces, lo mutilan. Y al mutilarlo, pues, o quitan una parte de la humanidad, o quitan la divinidad, y entonces ahí es donde nos damos cuenta de que este gnosticismo, este docetismo que forma parte, a veces decir, el cuerpo es malo, es el alma la buena, eso también se llama dualismo, ¿verdad? Porque son dos realidades y en eso va terminando una herejía posterior que se va a llamar maniqueísmo, a la cual pertenecía Agustín de Hipona. Entonces vean que eso va incluso entre los mismos, hasta que después pues se va purificando. Pues, San Agustín, antes de ser san, pues fue muchas cosas, pero en todo ese proceso, cuando él se va acercando al cristianismo, se va acercando a través de una herejía, que era esa. Y mucho de su pensamiento va desarrollado con el platonismo, ¿verdad? De que hay una dualidad. El cuerpo es malo. Eso está desarrollado en muchos lugares, incluso no en la escritura, sino mucho después, con Santa Teresa de Ávila. Cuando ustedes ven, por ejemplo, a muchos santos como Teresa, como Ignacio de Loyola, que se lapidaban porque el cuerpo era malo, porque tenían sensaciones malas, todo eso tenía que ver con esta mentalidad. Pero el dato revelado dice que Dios creó macho y hembra y que vio que todo era perfecto, estaba muy bien. Entonces, ya hemos dicho desde el principio que Dios no se desdice, no es ambivalente, no es como nosotros, que hoy sí, mañana no. Dios es Dios y no cambia. Entonces nosotros siempre nuestra referencia tendrá que ser el dato revelado. Pero el dato revelado nosotros tenemos que entenderlo desde lo que ya hemos estudiado, pues. Va género literario, va contexto literario, contexto geográfico, contexto histórico. Tenemos que entender eso para descubrir realmente el dato revelado. O sea, cuando Génesis dice que Dios es creador de todo, dice que toda la creación es buena, ¿verdad? Y cuando creó al ser humano fue muy bueno. Entonces, cuando vemos aquí desviaciones, las vemos y las vemos en la historia y las tenemos nosotros todavía, porque nosotros todavía pensamos de alguna manera, ¿verdad? Cuando el Papa habla del pelagianismo, es una herejía también, y que a veces las herejías tienen el nombre de la persona que la desarrolla. Casi siempre estos son obispos o sacerdotes, ¿verdad? De las comunidades. O sea, en aquel tiempo como representantes o encargados de la comunidad. Entonces, era cuando, como el cuerpo es malo, entonces lo castigan, lo lastiman, entonces van haciendo méritos, mucha piedad, mucha oración, mucho sacrificio. Todavía se ve cuando las personas, pues, en su nivel religioso, no sé si ustedes lo han visto, entran de rodillas desde afuera hasta adentro, hasta el sagrario, y a veces no está ni el sagrario ahí, sino una imagen, dígase el Señor de Esquipulas, o dígase un santuario mariano. Entonces, ¿qué es lo que va ahí adentro? Sí, es un tema piadoso, es un tema devocional, pero lleva un matiz como diferente al revelado, ¿verdad? Porque que Dios no necesita ese tipo de temas para... Él conoce nuestra realidad, Él conoce nuestra historia. Entonces, yo muchas veces he preguntado por qué eso no lo corrigen. Y no lo corrigen los sacerdotes porque está muy metido en la piedad popular. Y entonces, esa es otra teología que a veces se integra
pero a veces está muy desviada, ¿verdad? Y a veces va surgiendo de méritos. Entonces, estas personas están haciendo un mérito, un sacrificio para conseguir una gracia, dicen, ¿verdad? Pero la gracia ya ha sido desarrollada para nosotros por méritos de Cristo. En fin, todo esto va, del gnosticismo, va a confundir el tema de dualidad que no encontramos en la Biblia al principio. Vemos solo un principio bueno, no vemos dos principios, uno bueno y uno malo. Eso es dualidad, dualismo. Entonces, vamos a descubrir y las herejías van a confundir al Dios del mal y la tiniebla con el del Antiguo Testamento. Es decir, y eso todavía mucha gente dice, ay, es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente, es violento, es vengativo, es bueno. Y en cambio Jesús en el Nuevo Testamento es todo bueno. Entonces, ahí ya no hubo una continuidad de la que hemos hablado desde el principio del diplomado. Buscar la continuidad, ya no, el hilo conductor, ya no hay eso, porque ya hay una interpretación de antiguo, eso era lo malo, y nuevo, esto era lo bueno, ¿verdad? Entonces, eso hay que corregirlo. Y luego, en el gnosticismo se va a dar, por ejemplo, la palabra demiurgo. Y van a decir Jesús era un demiurgo. ¿Qué significa un demiurgo? En la mentalidad mitológica, el demiurgo no es un hombre tampoco, es un dios, no es una apariencia, pero es lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Como un híbrido, es la palabra que se utiliza, ¿verdad? Y que viene que era una creación, porque en la mitología las divinidades se relacionan con los humanos y tienen hijos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ellos tienen algo bueno, pero está como, que es el espíritu, pero está, y que es como una chispa de lo divino, pero está encarcelado en el cuerpo que es malo, ¿verdad? Acuérdense que cuáles son los enemigos del alma, dice la carne, el demonio, y no me acuerdo, eso eran tres, no me acuerdo el otro. La cosa es que todavía entra en ese tema, el gnosticismo, ¿verdad? Que Jesús sí es un espíritu, pero está en un cuerpo y por eso tiene que ser castigado ese cuerpo. Entonces, son unas mentalidades que todavía en el periodo medieval funcionaron mucho, sobre todo en la Inquisición, ¿verdad? Cuando se sacrificaba o se mataba a las personas que eran hechiceras o que eran brujas o todo eso. Bueno, entonces se van dando cuenta ustedes todos las dificultades que traen el no tener una clara interpretación del dato revelado. Entonces, la soteriología, que es el tratado de la salvación, se va a volver un tema de ideas, de ideologías. Porque si Jesús no es realmente un hombre, pues realmente no nació, no padeció, no murió, no resucitó y todo fue pues una apariencia. Entonces no hay soteriología, no hay salvación, porque el que salva es el hombre. ¿Por qué es que salva? Pues Jesús de Nazaret, él es el que salva. ¿Por qué? Porque él asume en la encarnación, asume la historia de pecado, la hace suya. Y entonces el pecado, pues obviamente como que ya eso lo hemos explicado, como que se lo tragara todos los pecados de todo el mundo, digamos como que fuera el COVID de todo el mundo que se lo tragara, pues lo destruye, ¿verdad? Pero la respuesta de Dios es que lo resucita. Pero si no es humano, no hay soteriología, ¿verdad? No hay tal salvación, no existe. Y si no fuera Dios, tampoco habría, eh, tampoco habría eh, redención, porque
el acto humano de Jesús, como es humano, sería solo para una persona, para alguien, tal vez para los que estaban ahí abajo de la cruz, muchos, pero no para la humanidad pasada, presente y futura, porque ese solo puede ser un acto universal, es un acto divino. Entonces, no puede dejar de ser Dios y no puede dejar de ser hombre. Entonces ya les simplifico, ¿verdad? La respuesta. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso nosotros lo confesamos en el credo, en el Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Entonces, si no está esa respuesta, puede ser que no la comprendamos, porque ya les decía las razones de la dificultad de comprender ese misterio, ¿verdad? Pero tenemos que entender cuál es la historia de la salvación, de qué se trata, ¿verdad? El poner la salvación en la gnosis, o sea, en el conocimiento racional. Y entonces no se va a comprender, como dice Pablo, ¿verdad? Que los judíos piensan que es un escándalo decir que el que está ahí en la cruz es Dios, es Yahvé. Para ellos es escándalo y para los griegos es una locura. O sea, todo es un sinsentido para la gnosis, para el conocimiento. Entonces, eso lo tenemos desde Pablo, ¿verdad? Pero dice Pablo, pero nosotros predicamos a un Cristo y este crucificado. Entonces, ese es el carisma, ese es el anuncio. Eso es lo que nosotros creemos. O sea, nosotros tenemos claro el hecho que tiene que ser 100% hombre y tiene que ser 100% Dios. ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo pasa eso? Pues entonces aquí vienen los concilios, aquí vienen las herejías, y cada herejía, por más importante que sea, pues van a tener diferentes matices, ¿verdad? Van a ser distintos grupos, sectas, separatistas, se van a ir separando. De hecho, una de las separaciones de la Iglesia de Oriente y de Occidente, que sucedió 1000 años después, pues en el año 1000, pues es por estas formas de comprensión. Entonces aquí viene el tema de los docetas, o sea, el tema de los docetismos, el docetismo. Pues para ellos es un escándalo que Dios se haya encarnado. Eso no puede ser. Entonces, claramente que entonces el docetismo no acepta que Dios se haya encarnado, o sea, que Dios sea hombre. Entonces, no es posible que sea hombre verdadero, nacido de la carne de una mujer, como dice Pablo, que es en Gálatas, ¿verdad? Ya que muchas personas en aquel medio cultural consideraban, pues, humillante la gestación y por los nacimientos sangrantes. Imagínense que ni siquiera las mujeres podían entrar al templo precisamente por eso, ¿verdad? Por eso nunca podían entrar, por el tema de la menstruación y por el tema de que luego que tenían un bebé se quedaban sangrando. La sangre es impureza, ¿verdad? Porque es algo que sale malo, ¿verdad? La sangre es vida y si se desecha, se saca, es porque es algo malo. Por eso, fíjense el tema de la purificación. Vean cómo van todas las ideas juntas. Hay que purificarse porque es malo haber tenido un hijo desde la carne, porque haber nacido de la mujer, por estar sangrando. Todo eso es un problema, el tema de la sangre, el tema de la lactación, porque ya ustedes saben, ¿verdad? Que en esas partes la sangre se vuelve leche, o sea, es todo un cambio, es bello en el sentido de la naturaleza, pero todo eso cuando no se comprende tiene aberraciones. Así es que ver a Jesús crucificado es una ignominia. Entonces se escandalizan, ponen entredicho. Ese es el docetismo. ¿Se fija, Loti? Entonces Gracias, licenciada. tenemos y Ese es el el docetismo. docetismo.
Y entonces tenemos también el adopcionismo, que es una forma, bueno, pues sí, si no es el verdadero Dios, pues es adoptado, ¿verdad? Tal vez así, tal vez sí podemos comprender. Por eso en el credo dice engendrado, no creado, no es una criatura, no está adoptada, no es una criatura más. Entonces, todas estas herejías son desviaciones cristológicas, ¿verdad? Van desviando el verdadero sentido que tiene el dato revelado. Para Marción, y estos se llaman los marcionistas, se trata siempre vemos el tema del gnosticismo, o sea, de la razón, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento, bueno, fíjense, él era pues prácticamente religioso, ¿verdad? Pero de alguna manera había ido a Roma y había pertenecido a una secta y organizó él mismo una secta. Y porque él tenía su forma de interpretar al Dios del Antiguo Testamento, que por justicia es cruel, ¿verdad? Y es casi que un auditor que está bien. Bueno, y esa aunque es una herejía, fue una manera que se desarrolló durante todo el periodo medieval, ¿verdad? Hasta que ponían el ojo, de que Dios lo miraba todo y siempre trataban de inculcar un poco el miedo hacia él, al Dios, y con todas las citas del Antiguo Testamento. Y entonces que de alguna manera este Dios ha hundido al hombre en la miseria porque es incapaz el hombre de ser lo perfecto que él quiere que sea. Entonces, la parte, no se nota mucho la parte de la misericordia, todos esos temas que nosotros hemos visto, que Dios es amor, incluso la ley, que no es una norma, sino son 10 palabras de misericordia, de amor para mantener la relación, pues Marción lo ve de una manera diferente, ¿verdad? Y ve a Jesús como alguien bueno, noble. Entonces de ahí sale los adopcionistas y los que debaten estas herejías, pues generalmente son santos, ¿verdad? San Irineo, San Atanasio, Orígenes, que no es santo, pero sí él peleó mucho contra estas herejías, ¿verdad? Y hay otros nombres importantes y que se desarrollan en los concilios, y son estos: padres antenicenos, están antes, ¿verdad? Están después de los padres apostólicos. Y aquí van desarrollando ellos lo que luego nosotros tenemos como teología, ¿verdad? Esto que ya lo habíamos visto, todo el tema de la Trinidad, y que está puesto en todas las cristologías, el problema del gnosticismo, que es la raíz de todas las herejías, y que si no lo comprendemos, pues entonces no hay salvación, no hay soteriología. Entonces aquí tenemos lo que ya dijimos, los docetas. Marción es la cabeza de eso. Luego se desvía a otra herejía de que es el maniqueísmo, que va presentando cómo es posible que el Dios omnipotente se encarne, ¿verdad? No puede ser. Entonces, y el maniqueísmo, donde el cuerpo no está bien, no es bueno. Luego todos estos padres apostólicos que les decía, por ejemplo, Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, se les van a llamar apologistas, porque son defensores. ¿Defensores de qué? Pues defensores del dato revelado, de lo que se reveló. Y hay padres que son de Oriente y otros que son de Occidente, ¿verdad? Y entonces aquí de los padres griegos, como Irineo de León,
que está contra Marción, que ya vimos con el docetismo, y Montano, que es otra herejía que se llama montanismo, sobre la verdadera encarnación y redención de Jesús. O sea, todo el tema tiene que ver con las dos naturalezas que el concilio va a definir así. Después va a definir que Jesús tiene dos naturalezas, pero estos están antes de los concilios, antes. Luego también tenemos otra herejía, la de Arrio y Nestorio, que son dos personajes de Alejandría, ¿verdad? Y el arrianismo lo que va a hablar es que no puede haber unidad de Cristo, ¿verdad? No puede haber, bueno, si es Dios, ¿dónde está la unidad? No hay, ¿verdad? Y entonces, y el nestorianismo, que es Nestorio, hay una distinción extremada de cada una de las naturalezas, de tal manera que no podrían jamás de los jamases poder unirse, ¿verdad? Porque son, ya la vez pasada se los explicaba, ¿verdad? Que la naturaleza divina es como el océano y la humana es como una gota de agua. Entonces, Nestorio decía, pues, ¿cómo hacemos la gota de agua en el océano? Pues se pierde la humanidad. Es imposible. No se pueden, no pueden estar las dos naturalezas en la misma realidad humana. Y a todo esto, pues los pedagogos, los que van desarrollando las defensas, ¿verdad? De cada uno, van tratando de hacer teología sobre el dato revelado, sobre la verdadera encarnación, sobre la verdadera redención, el verdadero conocimiento que salva, ¿verdad? Y el amor salvífico de Jesús. Cómo Jesús van a utilizar mucho lo que nosotros trabajamos en el himno de Filipenses 2, ¿verdad? Cómo Jesús se vació. Bueno, pero en aquel tiempo no habían tantas palabras. Hoy hay más palabras, pero hay muchas de todo este proceso histórico de la tradición que hoy para nosotros no tienen ninguna claridad, porque son palabras que nosotros no entendemos, pues. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, él pertenecía a la tendencia platónica. Entonces, para él, la salvación consiste fundamentalmente en conocer, ¿verdad? Entra otra vez el tema del gnosticismo, aunque no debe confundirse el conocer con el racionalismo. Entonces, el conocer griego suponía una gran riqueza, ¿verdad?, de cultura, mientras que el gnosticismo era un gran conocimiento intelectual. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros decimos que necesitamos formarnos. Formarnos significa conocer, y conocer significa esto que estamos haciendo, que ir entendiendo nuestra historia, nuestra fe, nuestra elaboración. Necesitamos hacerlo. Pero no está solo centrado en eso. Está también la parte de la experiencia personal. Entonces, estos personajes como Clemente de Alejandría va a fungir como un pedagogo, ¿verdad? Defensor. Y Orígenes, que es otro que va a ayudar muchísimo al tema de la defensa. Él tiene una obra muy conocida contra otro hereje que se llama Celso, ¿verdad? Y de alguna manera conocía muy bien la doctrina que predicaban los cristianos, así como los evangelios. Entonces, trataba de encontrar, de profundizar en esa revelación sobre Jesucristo y a desarrollarlo. Pero muchas veces, cuando se hace eso, pues se pone el énfasis en la letra. Y entonces ahí nosotros nos vamos a confundir, porque si uno lee con atención la escritura, vamos a encontrar, por ejemplo,
a un Jesús muy radical, como los que de las lecturas de estos días, que dice pues que nadie que toma el arado y que ve para atrás puede seguirme. Puede, puede leer eso, ¿verdad? Y se queda con esa frase. Pero luego en otra parte va a encontrar a un Jesús muy tolerante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le dicen que hay unos que no son del grupo que están expulsando demonios, pero dice no son del grupo. O sea que anteriormente ha dicho, alguien que mira para atrás y coge el arado y mira para atrás no es digno de ser de nuestro grupo, pues, por decir así. Luego le dicen, por otro lado, en otro momento, le dicen que hay unos que no son del grupo y que están, pues, expulsando demonios en nombre de él. Y entonces dice Jesús, bueno, pues el que conmigo está, pues cosecha conmigo, entonces no, déjenlos que lo hagan. Entonces, a veces ese va a ser el problema que hay en la revelación, ¿verdad? Que vamos viendo no temas complementarios, sino que, porque son complementarios, pero nosotros lo vamos a ver como temas que confunden. ¿Por qué? Porque nos quedamos con la letra, nos quedamos en el fundamento de la letra. Entonces, por ejemplo, Clemente va a hablar de que Jesús es como un maestro que nos enseña la verdad perfecta con la cual se nos abre un nuevo camino a la inmortalidad. Pero sí, Jesús está bien, es un maestro, es un profeta, es el Hijo de Dios, es el Salvador, pero, la respuesta básica es Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, eso es más o menos así rápido, porque esto es una historia larga, y aquí está muy, muy sintetizada. Luego tenemos aquí los padres, los santos padres de la iglesia, que ya ahí empezaron los concilios, ya realmente, porque en el tema anterior hemos visto las herejías, pero esas herejías que dijimos que es parte de una verdad, una herejía es una verdad a medias. Esa tuvieron que suscitar concilios. Y esos concilios, pues como dice la palabra, era para conciliar, para llegar a un acuerdo y responder verdaderamente quién es Jesús de Nazaret. Entonces, aquí ya les queda a ustedes algo como, como, como claro, espero yo que sea algo claro. Y es cómo todo se va desarrollando paulatinamente. Bien, ya lo vimos desde el Antiguo Testamento. Se da un dato revelado, pero por ejemplo, una promesa, y esta se va desarrollando en la historia, se tarda en cumplir, se van creando expectativas, se corrigen las expectativas, vuelven otra vez, vuelven, y así, hasta que llega la, 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 la promesa que se cumple, y en ese cumplimiento vemos a Dios que está actuando y que está cumpliendo algo que prometió, lo vemos retrospectivamente, y ahí y aquí surge la esperanza, la fe y todas las virtudes teologales, ¿verdad? Fe, esperanza y caridad, porque son los temas importantes, pero no es que surjan desde una virtud que nosotros cultivamos, sino que surgen de ver a través de la revelación las promesas que Dios hace, que se van desarrollando en la historia, que se van aclarando en la historia, que se van creando expectativas en la historia, y las expectativas no siempre tienen que ver con la promesa, y que luego pues vemos la promesa cumplida, es en el caso de Jesús. Pero luego todas estas comprensiones con la mejor intención de decir quién es Jesús, pues lo que hace, ¿cuál es el problema de raíz? Es que desvirtúa la revelación. Y al desvirtuar la revelación, es como que le damos más importancia al razonamiento de la humanidad que al Dios que reveló. Es decir, como, ¿a quién le creo? ¿Le creo a usted o le creo a Jesús? ¿A quién le creo? ¿Verdad?
Por eso, cuando nosotros vemos la escritura, digamos, vemos la Biblia, nosotros tenemos la revelación en la fuente. Y yo les he dicho, si ustedes quieren comprender más de acuerdo a nuestra época, a nuestra circunstancia, ilumine ese dato revelado con el comentario de pie de página. Oiga, pero ese es un comentario que va a iluminar el dato revelado y que está autorizado porque está dentro de la Biblia. Pero ojo, ilumina el dato revelado, no es el dato revelado. Si me comprenden, espero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en los concilios. Y aquí tienen ustedes los distintos concilios que se van desarrollando. El concilio de Nicea es el primero. Bueno, el primero fue el de Jerusalén, pero ese fue apostólico. Pero ya, y no fue por herejías, sino que fue porque Pablo quería saber si él estaba dando haciendo una buena misión con los paganos. Fue un concilio apostólico. Pero ahora tenemos, en el año 325, tenemos el primer concilio ecuménico. ¿Por qué ecuménico? Porque todos son cristianos, pero todos tienen distintas interpretaciones. Y fue convocado sobre todo para darle respuesta a Arrio, que la herejía se llamó arrianismo. Y su padre, pues el que diseñó esa herejía es Arrio, que enseñaba que Jesús, o sea, el verbo, no era Dios en sentido estricto, sino una especie de Dios intermediario, o sea, un demiurgo. Entonces, el primer hecho por medio del cual pues se daba el hecho de adopción, que ahí tenía que ver también el otro tema de adopcionanismo. Entonces, de alguna manera era un hijo adoptivo del padre. Contra tal doctrina, el concilio de Nicea redactó y proclamó lo que nosotros llamamos el credo niceano. O sea, era aquel credo que nosotros teníamos, o es el que, yo no recuerdo porque hay dos credos, ¿verdad? El que nosotros decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y aquel de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Entonces tenemos esos dos credos. Uno es el apostólico y el otro es el de los concilios. Entonces, aquí vemos la primera respuesta, ¿verdad? El que sirvió aquí de defensor, o sea, apologeta, fue San Atanasio en Nicea, ¿verdad? Que enseña la verdadera naturaleza de Jesús. Ahorita se va a acabar otra vez, la vez pasada no me di cuenta, pero ahorita queda un minutito para que se vuelva a acabar. Entonces, San Atanasio enseña que el hombre fue creado incorruptible por gracia, según la imagen del verbo. O sea que nosotros lo que perdemos generalmente cuando